Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Tacunan y bienvenidos a Quilca Podcast en su cuarta temporada. Hoy tenemos un programa muy especial. Es una serie de entrevistas que vamos a tener a los ganadores del primer concurso de cuentos de terror promovidos por la primera librería digital del Perú, Quilca. Todos ellos tienen una serie de cuentos que están ambientados, escenificados, recreados con mucha ficción. No te lo pierdas. Cuéntanos, ¿qué encontramos ahí en este cuento, La Sinfonía del Ausente? He estado viendo algunos videos sobre la vida de Jorge Luis Borges, que es uno de mis escritores referentes, eh, y que, bueno, su última pareja es María Kodama. Y quise hacer como una especie de tributo, quizás. Quizás al principio no me pareció así, pero a la medida que iba escribiendo, ya iba transformándose de esa manera. Eh, Se sabe a través de la biografía de Borges que María Kodama, cuando Borges fallece, ella queda viuda, sola, y quise hacer que esta mujer que aparece en el cuento pase este tipo de sucesos. Una pérdida enorme, terrible, tormentos en el sueño, ve un personaje del esposo escribiendo en su máquina de escribir, y ve pues que aparecen, simplemente en su mayoría era un sueño, y termina soñando, ¿no? Que la historia te dice que ella fue a visitar al panteón, cosa que todo fue un sueño. Ella se ve ella misma soñando, se ve ella misma durmiendo, y de golpe se cierra la puerta y ella es la que se levanta y recorre los lugares que en su sueño había recorrido, ¿no? Entonces, todo eso es simplemente porque quedó viuda de ese escritor, ¿no? Ahí menciono que es que el escritor ocupó cargos muy importantes, y cosa que Borges también lo ocupaba. Era muy reconocido. No menciono que ganó un gran premio, porque el gran premio que obviamente que merecía Borges era el Nobel, ¿no? Pero bueno, puedo decir que el cuento es una especie de tributo a esta pareja, a María Kodama y a Jorge Luis Y Borges. tiene varias dimensiones, ¿no? Que de alguna otra manera aparecen y desaparecen y que se fusionan con esta aparente confusión de que si es real o no lo que está viendo, porque forma parte de un relato de su esposo que es escritor y que finalmente ella termina despertando o soñando otra vez. O sea, lo he leído con mucha atención porque me pareció interesante manejar estos escenarios, ¿no? Y que en apariencia pueden confundir, pero en realidad lo que hacen es más bien generar un grado de atención de parte del lector para darse cuenta en qué momento está hablando, ¿no? La esposa o es parte de este sueño, este recuerdo que tiene. Entonces, me parece fascinante. Dime, y además de este tributo, ¿no? Que haces a este escritor, este, mm, ¿qué más trae este cuento? Porque al final hay un mensaje en este cuento. Em, yo creo que el escritor, cuando hace un cuento, una novela, no sabe cómo va a terminar esa historia, como el caso, por ejemplo, que Cortázar escribe La casa tomada. La casa tomada, sus críticos o sus lectores decían de que era una especie de una protesta política por el peronismo, pero él cuenta de que no era así al principio cuando sale el cuento. Él cuenta de que ese cuento sale a través de un sueño de él, sueño suyo. Y ahora yo no sé qué, los que lo lean, lean este cuento, no sé qué figura o qué, qué opinión pueda merecer el cuento. Pero el juego que hago con los personajes, si en la Sinfonía del Ausente, precisamente es el estilo que me gustó de Cortázar. Uno de sus cuentos es La continuidad de los parques, que no sé si de repente usted la llegó a leer. En La continuidad de los parques te confunde igual. El personaje aparece, ¿no? Que se está dirigiendo a una hacienda, pero al final de cuentas él aparece como un lector. Y precisamente ese personaje es el que quiere matar a este personaje sentado en un sillón de terciopelo verde, ¿no? Y así. Y Cortázar tenía ese estilo de jugar con el lector, y lo demuestra mucho en sus cuentos. Y él decía, Cortázar decía, el cuento tiene que ser así,
corto y preciso, sin dar vueltas de frente, ¿no? A lo que el, como escritor quiere decir. Ahora, la Sinfonía del Ausente, la sinfonía es la música clásica, ¿no? Ausente es el escritor que ya falleció y la sinfonía es precisamente las músicas clásicas de Bach, que escuchaba este escritor que falleció. Precisamente la viuda es el que supuestamente en el sueño ingresa escuchando esta sinfonía, ¿no? Prender un cigarrillo y tomándose unas copas de vino, ¿no? Y precisamente por eso es que se domina la Sinfonía del Ausente. Yo ahorita en esta entrevista te lo digo, ¿no? Que es como una especie, me quedo con esto, como una especie de tributo de la viuda de Borges, María Kodama, y Kodama es esta personaje, esta mujer que no aún no supera la muerte del esposo y el esposo es el que lo está atormentando de esta manera, ¿no? Como detenida en el tiempo, ¿no? Claro, o en todo caso, me supongo yo que otros lectores, otros críticos dirán de que es un lector que ha quedado atrapado en esta historia y no logra salir de esta historia y sigue ahí con la historia en la cabeza. Y bueno, incluso hay un cuento casi similar que va a aparecer en mi nuevo libro, Los ecos del muladar, con esta confusión igual, ¿no? A ver, vamos a ver qué respuesta dan a esto, ¿no? Ujú. Dime, ¿cómo así te animas a participar en este concurso que convoca Quilca? Bueno, y la convocatoria lo vi a través de la página bueno, como vi que tenía una temática de terror, quise presentarlo, ¿no? Y creo que fue una de las satisfacciones más grandes que me pude haber pasado, que mi cuento fue aceptado con una editorial muy reconocida del país. Y bueno, y me dije, se lo debo a mi abuela, ¿no? Y gracias a ella es esto, ¿no? Y bueno, por eso me animé. Y bueno, vi que la convocatoria era de una editorial con prestigio. Y bueno, la satisfacción de participar fue creciendo cuando quedé pues uno de los ganadores, ¿no? Y bueno, creo que los otros autores también tienen una talla grande de escribir y entonces para mí es un honor, un privilegio haber logrado este premio, haber ganado, ¿no? Ya tener esos roces con estos escritores, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Me han agarrado en este momento que estoy en el auto, pero de todas maneras, complacido de escucharlos y a sus órdenes. Bueno, para todos los que van a ver este podcast, mencionar que Pedro Morante es un escritor aficionado de poemas y cuentos y que a pesar de la dislexia que enfrenta, ha podido estudiar 2 carreras, que es una cosa bastante interesante. Una de las características, revisando su material, nos damos cuenta que tiene bastante fijación por el personaje de jóvenes, que los combina con una serie de características de aventureros, Don Juan, de un caprichoso, un sabio, un pordiosero. Y esto es lo interesante que vamos a seguramente conversar. Eh, Pedro, ¿cómo así finalmente nace tu amor por la literatura, por la escritura? ¿Cómo son tus inicios? Bueno, en la casa mis padres siempre han leído, nunca ha faltado un libro en la casa. Entonces todo se copia, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? Entonces, siempre de pequeño hemos estado cerca de los cuentos y eso cuando uno lo revisaba me atraía mucho, ¿no? Soy muy curioso. Entonces, cuando leía una página quería saber en qué seguía la siguiente y así, ¿no? Además que mis padres siempre han sido cuentistas, ¿no? Mi madre me contaba historias que quedaba entre la duda que si ella la había vivido o la había leído, ¿no? Porque la contaba con tanto realismo que no se sabía, ¿no? Yo recuerdo una historia de una chica que se casó, pero según mi madre era una amiga que ella tenía. Su amiga se había casado con un tipo que la quería mucho, pero ella cayó en cama, ¿no? Cayó en cama y no podía levantarse de la cama y el esposo siempre la cuidaba, la protegía y no sabía qué había pasado con la chica porque siempre había sido una chica débil, ¿no? Entonces mi mamá me contaba esa historia de esa amiga que ella recordaba pero no sabía dónde. Y un día cuando la esposa se muere, ¿no? Se muere simplemente, ¿no? Porque recién se habían casado y entonces
ella paraba en su cama y el esposo no le exigía nada, ¿no? Pero la chica se llega a morir, pues estaba muy pálida. Y cuando después que entierran el cuerpo van a limpiar su cuarto y había una almohada que pesaba mucho y cuando tiran la almohada, de la almohada sale sangre, ¿no? Entonces esa historia cuando yo estaba pequeño me impactó mucho. Y que había resultado que la almohada estaba llena de pluma de ganso y esas plumas tenían garrapatas y le habían estado chupando la sangre a la chica. Ah, mira. Entonces esa historia a mí me impactó de pequeño, ¿no? De la amiga de mi mamá y yo, inclusive yo la contaba. Pero mucho tiempo después, como a los 17, 18 años, encontré una historia que se llamaba Cuentos de terror, locura y muerte, ¿no? De Horacio, Orteaga creo que era, no, Horacio Quiroga. Y cuando la leí, pues dije, esta es la historia que mi mamá me contaba, ¿no? Entonces era porque ella se compenetraba tanto en las historias que no sabía si eran realidad o ficciones. Sucede mucho, ¿no? En realidad. La gente Claro, cuenta claro. historias que a veces ya se la interioriza tanto que parece que se le hubiese pasado a ella y si son de otras personas. Y en el caso de la familia, pues nos has hablado de tu papá y tu mamá, ¿cuál de ellos realmente eh, te ha generado digamos, esa motivación para seguir con esta parte de la literatura, de Mi los papá escribía escritos? mucho, ¿no? Siempre había un sonido característico en la casa a partir de las 10 de la noche, que era la máquina de escribir, ¿no? Parecía el sonido de una máquina, ¿no? Todas las noches sonaba, estaba escribiendo. Pero en realidad, mi papá había escrito algunas cosas, había escrito algunos cuentos antiguos, pero básicamente él era, eh, como hacía un luchador social, siempre tenía que escribir peticiones, denuncias, y siempre estaba escribiendo, ¿no? Siempre tú lo encontrabas escribiendo. Entonces, eso a mí me creó ese ejemplo, ¿no? Ese sentido de tratar de imitarlo o alcanzarlo de una manera, ¿no? ¿Cómo has difundido tus primeras construcciones literarias? ¿Cuál es el público al que de alguna otra manera ha comenzado a disfrutar tu producción? Bueno, básicamente mis amigos. Después ya a través de las redes un poco se ha ampliado eh, el círculo en los cuales pero nunca siempre he tenido ese temor, el temor digamos de un actor que quiere salir al escenario pero tiene miedo escénico, una cosa así, ¿no? Es un fenómeno que tengo yo. Entonces nunca me he atrevido a editar o a publicar, ¿no? Y bueno, también uno de los aspectos que es que en el Perú prácticamente editar un libro es forma parte de una vanidad, ¿no? Porque no vas a vivir vendiendo los libros y solamente al final es para ti, ¿no? Es como que si tú dijeras, bueno, lo hice, ¿no? Como dice ese adagio, ¿no? Que hay que sembrar un libro, ¿no? Perdón, hay que sembrar un árbol, tener un libro y qué sé yo, no sé, y un hijo también. Bueno, es parte de lo que yo he hecho, ¿no? Pero tú tienes una hija de 19, 20 años. ¿Cómo ella recibe esta cualidad de escritor? ¿Cómo lo disfruta? ¿O es totalmente ajena? Digamos que 50 y 50, ¿no? Le interesa cuando le mando, pero no es que lea mucho mis historias, ¿no? Pero sí las disfruta cuando yo se las mando algunas, otras no tanto, no les gusta mucho, y ella tiene forma de ver las cosas distintas, las mías, ¿no? Claro, pero de alguna otra manera es tu mejor termómetro, ¿no? Sí, pero no es tanto que me critique porque no me sigue tanto, por decirlo así, ¿no? No es una de mis seguidoras. Yo sé que ese aspecto también lo he tenido, ¿no? Después cuando ya uno se hace más viejito, todo ahí recién, los hijos comienzan a tomar interés un poco, ¿no? Una cosa así. Bueno, se va a convertir seguramente en alguna admiradora, porque en este concurso de cuentos de terror, tú has participado con un cuento que se titula Dos monedas de oro, que es con la que has sido seleccionado y vas a ser ahora parte de una producción literaria que Quilca va a producir. Eh, ¿Cuál es la fuente de inspiración de este cuento? Tiene mucha simbología, digámoslo así. Es una denuncia ante el abuso, ¿no? El abuso delictivo, ¿no? De dos chicos que arrebatan
una bolsa, ¿no? Puede ser cualquier persona, ¿no? En este caso un personaje siniestro. Y son perseguidos todo el tiempo, ¿no? Por donde él se vaya, el espectro los perseguía, ¿no? Y ese espectro en realidad viene a ser su propia conciencia, ¿no? Que han hecho algo malo, que sabes que te persigue y no puedes salir de ahí, ese vicio constante de tener todo fácil, ¿no? Que después te va a costar, después te va a cobrar lo que hiciste. Entonces está lleno un poco de simbología, ¿no? ¿Por qué 2 monedas de oro, no? Por darle un valor quizás, porque ni siquiera podía haberle llamado 2 monedas de oro, podía ser menos, porque esos seres no valían nada, ¿no? Entonces cuando parte del final de la historia, hay un ente mayor que es el que compra los cuerpos y le lanza 2 monedas, ¿no? Pero de una forma despectiva a la persona que lo había llevado hacia ese lugar. Como diciendo, bueno, toma esto, ¿no? No te puedo pagar más por ellos. Y le lanza 2 monedas. Entonces, es una historia que está, de una u otra forma, haciendo, revalorizando el miedo de la gente que ha sufrido ese problema de robo que sucede en Lima todo el tiempo, ¿no? Tiene una atmósfera así de una ciudad decadente, ¿no? De una ciudad antigua. Eh, Hay callejones, balcones, hay calles muy estrechas, pasajes de maderas, un cierto deterioro, ¿no? Material y moral, digámoslo de una forma, ¿no? Cuando tú escribes, ¿eres metódico? Es decir, ¿tienes un tiempo para escribir o son golpes así de imaginación que llegan y tienes que plasmarlo en texto? En un principio me creía que podía hacer eso, ¿no? Que podía utilizar la imaginación en cualquier instante, pero no es así. Seguí los pasos de los maestros también, ¿no? Y tenía que escribir en un momento determinado cada cierto tiempo. Entonces, cada vez que tengo tiempo, ¿no? 1 hora o algo, en ese momento me pongo a escribir cualquier cosa, ¿no? Muchas veces se la dedico a escribir poemas, ¿no? Pero otras veces escribo algo en referencia, entonces comienzo a escribir, las palabras salen solas y ya llega la idea, ¿no? Como dicen los grandes escritores, ¿no? La inspiración tiene que encontrarte trabajando. Y eso también yo lo he tomado así. Entonces todos los días escribo algo, un pedazo de cualquier cosa. Y en ese momento llega y comienza a construirlo, ¿no? Construirlo. Y muchos de tus escritos podríamos llamarlos como una especie de crónica de denuncia, tratando de pronto evidenciar algún tipo de injusticia, algún tipo de pronto de hecho extraño que pueda ocurrir. Sí, casi todos mis cuentos tienen ese timbre de denuncia, ¿no? Denuncia psicológica, denuncia de cualquier injusticia que haya, ¿no? Yo escribí un cuento que se llama Selección, ¿no? Le puse ese nombre, no sé si estará bien ese título para ese cuento, pero es una ironía. En realidad es una ironía, porque se supone que la gente buena va al cielo, ¿no? En este cuento la gente mala va al cielo. Y comienza en que una mañana eh, el personaje despierta y hay una luz sumamente blanca, el cielo se vuelve blanco completamente. Es un blanco intenso, ¿no? Tan intenso que ponías una hoja y desaparecía, ¿no? Entonces todo el mundo, a través en el mundo, veían que eso era un problema climático, todo lo veían de ese punto, ¿no? Entonces, cada día que pasaba, en todas partes estaba blanco. O sea, no había noche en ninguna parte del mundo. Y cuando el personaje sale y comienza a ver unos puntitos en el cielo, no sabía qué cosa era. Comienza a prender las redes, las televisiones y veían gente como que estaba cayendo, ¿no? Gente que estaba cayendo. Pero cuando comienzan a captarlas mejor, eran gente que estaba flotando. Y todas las partes del mundo, la misma situación, gente que estaba flotando y no sabía qué pasaba, nadie sabía qué estaba sucediendo. Hasta que el mismo personaje en un momento es arrastrado por una fuerza sobrenatural. Y lo más extraño era que toda la gente mala de los barrios eran arrastrados, no la gente buena, ¿no? Las madres perdían a los hijos, los hermanos, y al final cuando él despierta, está en el cielo flotando. Mira a su alrededor y ve a un presidente corrupto, ve al alcalde corrupto, ve a un ladrón, todo el mundo flotando eternamente, ¿no? Y es una ironía, digámoslo así, ¿no?
Claro, claro. Ahora, sabemos que también en algún momento de tu formación universitaria has escrito algunos cuentos de corte erótico. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, me pusieron en un examen de lengua me pusieron 09. Me jalaron porque a la profesora no le pareció la historia que yo escribí, porque se trataban de estructuras, este, estructuras para escribir, ¿no? O sea, el final al principio, al final en el medio, ¿no? Distintos tipos de escrituras envolventes, qué sé yo. Y como yo tenía cierta rencilla con la profesora que no me llevaba bien, tenía otra profesora con la que sí éramos muy amigos y la cambiaron, pues no sé, hubo un problema ahí de filia ahí, ¿no? Entonces, agarré yo con toda intención, cuando todos escribían pues cuentos de la Caperucita, qué sé yo escribía cuentos eróticos muy, Muy muy subidos de tono. pornográficos, por decirlo así, ¿no? Entonces la profesora se molestó y casi me jala, pues, bueno, es uno de los cuentos que casi me arrepiento de haberlo hecho, ¿no? Porque me jaló prácticamente, ¿no? Claro, pero bueno, es la parte de la inspiración libre que tienen pues los escritores. Pedro, yo te agradezco por el tiempo y esperemos pues tener más producción y seguramente nuevas entrevistas ahora que va a salir el libro y seguramente van a venir una saga de seguidores que finalmente van a disfrutar tus textos. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a Kilka y gracias por la ventana que nos permiten que la gente nos conozca. Hasta luego. Harold, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para la entrevista. A ustedes, más bien, muchas gracias. Bueno, Harold Gastelu es licenciado en Música y Literatura, nada menos que por la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Ha sido ganador en el 2005 del Premio Nacional Horacio Ceballos de la Derrama Magisterial en la categoría de cuento y novela, así como finalista también del Premio Copé en el año 2020 en la modalidad de cuento. Es autor de varios cuentos y novelas publicadas, ¿no? Desde el 2010 hasta la actualidad. Harold, cuéntanos, eh, esta afición por el tema de la literatura, me imagino que forma parte de tus actividades como docente en las aulas, con tus alumnos. No, yo soy profesor de educación artística, ¿no? Así es que en el colegio solamente me dedico a enseñar lo que es arte, que se ha transformado en arte y cultura, ¿no? Y con esto de aprendo en casa, son temas que no tienen nada que ver con comunicación o con literatura, ¿no? Es una afición personal que me hubiese gustado, pero no, 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 no me han dado horas de comunicación, solamente hace muchos años, ¿no? Pero no me dedico a dar clases de educación artística. Cuando hablas de educación artística, ¿te refieres al tema de la música o hay alguna forma de expresión como el tema de la pintura y otras estrategias que se vinculan con esta área de trabajo? Son varias, varias áreas, ¿no? Por ejemplo, música, pintura, teatro, ah, todas esas cositas, ¿no? Que lo he ido aprendiendo en el camino o he llevado cursos, porque yo soy esencialmente de música, pero con el transcurso de los años, ¿no? He aprendido a pintar, he aprendido a actuar, ¿no? A dirigir pequeñas obras de teatro, ¿no? Incluso hace unos años obtuve el premio Sala de Parto, ¿no? Con una obra teatral que lo escribí en este proceso de aprendizaje que gracias a los alumnos, ¿no? Me vi, digamos, obligado a aprender, ¿no? Como para que no se cansen de del mismo tema, ¿no? Claro, uno siempre encuentra una nueva faceta, una nueva área para desarrollarse. Pero dime, ¿y cómo así eliges esta carrera, ¿no? De música y literatura? ¿Cómo decides finalmente y a qué edad? Me imagino de muy joven, ¿cómo un joven tiene esta inclinación o es la que finalmente decide como parte de su vocación? A mí me gustaba la música cuando era joven, cuando estaba en el colegio, ¿no?
porque mi papá también tocaba algunos instrumentos musicales y él me contaba que mi abuelo fue arpista, ¿no? Él bajaba en la época de los carnavales desde Ayacucho hasta Ica, Pisco, ese era su zona de trabajo de mi abuelo, ¿no? Y bueno, me gustaba, yo soñaba con ser músico, ¿no? Tocaba mi guitarra un poquito, pero mi papá era egoísta, tenía su guitarra, él no le gustaba que uno lo agarre, ¿no? Y toque. Él lo guardaba en una funda que se había hecho especialmente, tenía un nudo, ¿no? Que él, ¿cómo había su nudo? Él se daba cuenta cuando yo sacaba y trataba de imitar el nudo, no me salía y se molestaba, ¿no? ¿Quién ha sacado mi guitarra? Se molestaba, me lo van a lograr. Incluso yo vivo en Chosica, ¿no? Me iba a unos cursos a Lima en esa época, en los chosicanos, así escondido, ¿no? Para aprender más, pero y cuando postulo a la cantuta, soñando con ser músico, ¿no? Pero cuando yo ingreso a la universidad, yo ya sabía leer música, yo ya sabía tocar y, bueno, el nivel era, no voy a decir bajo, ¿no? Sino que se dedicaban, los profesores de ahí eran folcloristas, a pesar de que yo soy serrano, no, como me he criado en la ciudad, a mí me gustaban las baladas, ¿no? El pop, y nada, todos tocaban, a los jarocas que estaba de moda, y me decepcionó Proyección, ¿ah? Esos grupos. todo eso, y entonces me decepcionó. Pero para eso yo ya, cuando estaba también en el colegio, yo había empezado a escribir poemas, ¿no? Y, y cuando yo llego a la cantuta, le enseño ahí a unos amigos, me dice, oye, este poema está bonito, ¿por qué no lo pegamos ahí en el comedor, El periódico mural. en el periódico comunal, por aquí, por allá? Entonces, le sacan copias, me buscan un seudónimo, ¿no? Y lo pegamos, ¿no? Y yo veía que a los chicos, a las chicas les gustaban mis poemas, ¿no? Y se preguntaban, ¿quién será ese el que escribe estos poemas, ¿no? Entonces, y me decepciono de la música. Bueno, ya lo dejé de costado, ¿no? De lado, pero seguí, estudiando ahí, por no cambiarme de especialidad, ¿no? Creo que por flojera, algo por ahí. Seguí en la música. Y cuando tú eliges esta carrera, ¿cómo lo tomó tu papá? ¿Se alegró? ¿Se frustró? ¿Por qué no escoges otra carrera? Porque, pues, obviamente, de pronto a familias tradicionales, ¿no? Carreras que de pronto no están dentro de ese universo tradicional, les cuesta un poquito aceptarlo. Ajá. Y mi papá y mi mamá, sí, ellos se alegraron de que yo, más que la carrera que estudie, ingrese a la universidad, ¿no? Ellos sí estuvieron contentos. Pero yo tenía una hermana que me decía, ¿por qué no postulas a otra facultad, por ejemplo, donde haya menos postulantes, ¿no? Creo que dudaba de esas ganas que yo tenía de estudiar, ¿no? Y me decía, después te cambias de facultad. O alguna vez también me dijo, ¿de qué cómo vas a vivir de la música, ¿no? Pero yo seguía, yo he sido terco y seguí, postulé a música, ¿no? Ingresé y bueno, continué, lo acabé, saqué mi título, incluso obtuve el título con buenas notas, ¿no? Porque yo ya sabía, cuando ingresé, yo ya sabía tocar, yo ya sabía leer música, que no es fácil, ¿no? Porque veía que mis compañeros ahí sufrían en las clases de lectura musical, ¿no? Y el profesor se sorprendía, me dice, ¿dónde has estudiado? Bueno, antes de ingresar estudié un año música también, pero ahí me di cuenta que me falta tocar más, ¿no? Y bueno, la música forma parte de un crecimiento, de un talento constante mediante la práctica. Yo te cuento que soy también un músico frustrado. A mí me hubiese encantado tocar guitarra hasta ahora, ¿no? Me fascina. Bueno, felizmente mi hija ha heredado un poquito esa preocupación y ya está iniciándose. Pero te digo porque los músicos, cuando yo estudiaba en San Marcos, eran bienvenidos en todo lugar. O sea, un músico que llegaba a una reunión, a un cumpleaños,
a una festividad de la facultad y con su guitarra en la mano era el alma de la fiesta, ¿no? Era la estrella que brillaba con luz propia. Y entonces uno decía, yo también quiero ser músico, pero bueno, eso quedó solamente en el anhelo. ¿Cómo te ha tratado ahora el tema de la pandemia, el tema de los cursos? ¿Ha sido fácil adaptarte para ti? ¿Qué es lo que más te ha chocado? Al comienzo fue complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, el WhatsApp yo no lo sabía utilizar, ¿no? No sabía que a veces me decían algunos amigos, oye, tu WhatsApp para mandarte un archivo, ¿no? Y yo, ¿cómo se manda el archivo, no? Incluso cuando mis primeras reuniones con padre de familia, yo, lo único que sabía yo era tomar foto. Entonces, escribía a mano eh, los comunicados, ¿no? Y le tomaba una foto y lo enviaba, ¿no? Después aprendí que lo puedo enchufar el celular a la computadora y cargo, descargo, ¿no? Bueno, me fui adaptando, ¿no? Y al comienzo, también el miedo, ¿no? De leer todos los días tantos fallecidos, tantos contagiados. Yo decía, y si me muero, no, todavía no he cumplido mis sueños, ¿no? Y ese temor, ¿no? De quedarte en el camino. Pero ya después, ya con las vacunas, con la costumbre, el segundo año ya, se ha quitado el miedo. Yo también tenía insomnio, todas esas cosas. O sea, el primer año fue una pesadilla. Claro, me imagino pues por el tema de la adaptación, la preocupación por la familia. Pero bueno, ahora te estamos entrevistando porque has sido uno de los seleccionados, uno de los ganadores de este concurso de cuentos de terror que la librería Quilca, es la primera librería digital del Perú, ha convocado. Y tu cuento seleccionado ha sido Los Cazadores. ¿Ah? ¿Por qué este nombre? ¿De qué trata este cuento? Ah, lo escribí por esa época en que muere Abimael, ¿no? Y también de las elecciones, cuando Pedro Castillo está postulando y lo terruquean, los periódicos no empiezan a sacar en la historia de Sendero Luminoso, todo eso, ¿no? Entonces por ahí dije, voy a mezclar lo que es Sendero Luminoso con el terror, con, no sé, con el diablo, con la sangre, ¿no? Y veo la convocatoria, tenía por ahí unos bocetos, ¿no? Y lo fui desarrollando, mezclé todo eso, como para darle una nueva visión a lo que fue eso, esa violencia política, ¿no? Que se pidió a todos los peruanos, ¿no? Que incluso tengo familiares que fueron víctimas tanto del Estado como de la subversión, ¿no? Todo eso lo puse ahí. Y esta historia, ya que trata sobre esta parte bastante complicada de la historia peruana, ¿ha influenciado también tu estadía en la universidad Cantuta, Enrique Guzmán y Valle? Porque recordemos, pues, es una universidad que ha sufrido también este flagelo del terrorismo, como también estas incursiones, ¿no? De grupos militares que de alguna otra manera, pues, han generado, ¿no? Una serie de víctimas que hasta el día de hoy están judicializados, ¿no? Y los familiares buscando también justicia. ¿Eso ha influido también en este cuento? Ya, en parte, yo ingreso a la Cantuta en 1992. En, Di mi examen en julio. Justo por esa fecha que yo voy a la Cantuta, veo ahí los avisos de los desaparecidos, ¿no? Pero bueno, no le daban importancia, ¿no? Después, esa época eran de huelga de los profesores de la universidad, ¿no? Entonces yo empiezo a estudiar, si no me equivoco, en octubre, cuando ya había caído Abimael, y los pocos senderistas que estaban ahí ya se lucían todo tristes, ¿no? Por ahí los veía uno todo apáticos, asustados, ¿no? Ya se estaban yendo de la Cantuta, porque ya estaban los soldados ahí incluso, y no era como antes. Yo tenía un hermano que ingresó 4 años antes y me contaba, ¿no? Que ahí se peleaban, hacían estallar sus dinamitas, todo eso, ¿no? Y también un poquito, ¿no? Pero siempre, como esta historia está en los Andes, ¿no? No hay mucha influencia de la vida cantuteña. ¿Y por qué alguien que pues,
adquiere, ¿no? O llega a sus manos este libro y revisa tu cuento Los Cazadores, ¿por qué tendría que leerlo? Danos una razón. ¿Qué? Porque es parte de nuestra historia, ¿no? Me he basado en la matanza de Lucanamarca, ¿no? Pero le he dado unos toques fantásticos, ¿no? No tanto como para que sea una historia política, ¿no? Sino con un toque fantástico. Yo creo que de paso, ¿no? De paso que se entera de lo que pasó, pues ve que también se puede dar un giro fantástico a lo que a los hechos, ¿no? Que han sucedido. Claro, y la magia de estos espacios literarios te da esta capacidad para poder crear y recrear, ¿no? De manera lúdica un acontecimiento histórico que debería estar dentro de la memoria de la ciudadanía para tener presente ese escenario de terror y que nunca más se vuelva a cometer, ¿no? Eh, ¿Y cuánto tiempo te tomó escribir este cuento? ¿Fue así un golpe de inspiración? ¿Fue una programación que día tras día comenzabas a escribir? Porque hay dos facetas, ¿no? Una que es muy metódico, ¿no? Y otro que de pronto se despierta a las 3 de la mañana y necesita un papel porque tuvo ahí una imaginación, un sueño y tiene que escribirlo. ¿Cómo es tu caso, tu metodología? A veces se me viene la inspiración, ¿no? Lo que no, yo siempre hago la comparación de lo que un escritor escribe sus cuentos con un compositor, ¿no? Que le viene la música, la melodía, todo eso, ¿no? En cualquier momento y ya con los conocimientos que también tiene, ¿no? Entonces, a veces estoy pensando en las musarañas y se me viene la idea, ¿no? Por ejemplo, estaba ahí pensando en los cazadores, en Lucanamarca, en lo que decían los periódicos yo me acuerdo que Expreso también incluso sacaba sus fascículos ahí de la historia de la subversión, ¿no? Yo decía, pensaba en eso y qué tal si le doy un toque fantástico, por acá aparece una virgen, el diablo, ¿no? Los adoradores del diablo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, hice una primera versión, yo escribo a mano, ¿no? Entonces, la primera versión parece un masacote, ¿no? En la segunda yo con calma ya. Y bueno, me salió así, ¿no? Genial, genial. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos para poder revisar este cuento, denominado Los Cazadores, que forma parte de una colección de cuentos de terror con otros autores y que seguramente va a ser de mucho agrado para quienes estén familiarizados o quieran introducirse también en este género de cuentos de terror. Muchísimas gracias, Harold, por esta entrevista y seguramente vamos a escuchar más noticias tuyas, ¿no? Porque estás en esta línea de trabajo y que constantemente hay producción de tu parte. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Más bien a usted, muchas gracias por la oportunidad de permitirme llegar a los lectores, ¿no? Y al público. Muchas gracias. Alex Alfredo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos ustedes más bien por esta invitación que me han hecho llegar. Genial, vamos a seguramente tener una entrevista muy interesante. Alex Alfredo es doctor en psicología ocupacional por la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Es además maestro en educación por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es licenciado en psicología por la Universidad San Agustín. Tiene además una serie de especialidades que están vinculadas al tema de la educación especial con niños con discapacidad. Es psicólogo forense. Es miembro además también del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos del Perú. Es ganador y finalista en varios concursos de cuentos y poesías. Realmente nos deja intrigado cómo ha combinado esta faceta de psicólogo con escritor. Cuéntanos, Alex Alfredo, ¿cómo así nace ese espíritu de querer dar a conocer parte de estas creaciones literarias que tú tienes? Bien, desde la época universitaria siempre me gustaba escribir poesías, cuentos, y a veces compartía con mis amigos y bueno, a veces no, no caía en buenas manos y lo tomaban como que no era algo de mucho valor literario, ¿no? Pero creo que la persistencia y seguir insistiendo en ese camino, como que han ido permitiendo, ¿no? Que vayan puliéndose mejor las ideas y que vayan fluyendo, ¿no? Ah, genial. Y dime, ¿cuáles son los primeros escritos que tú tuviste y dónde te presentaste? Porque finalmente
algunos de ellos seguramente vieron la luz y a partir de eso comienza un poquito con mayor motivación esta carrera literaria. Había un concurso en el diario Arequipa al Día de aquella época, tenía un suplemento que se llamaba Villiquen, y fomentaron un concurso en el cual te ponían una serie de imágenes un tanto así demoníacas y uno tenía que crear un cuento a partir de esas fotos. Y justo yo escogí una imagen y ahí escribí un cuento que se llamaba Desordenación, que básicamente trataba de un diablo que se arrepiente de ser diablo, algo así, ¿no? Y que eso me permitió ganar un concurso justamente de cuento en ese diario, y creo que ahí ya fue despertando un poco más las ganas de querer escribir, ¿no? Qué interesante. Y dime, tú hace poco has participado en un concurso de cuentos de terror promovidos por la librería Quilca, ¿no? Donde tu texto, La noche de las cucarachas en el aire, ha sido escogida pues para formar parte de esta publicación. ¿De qué trata este cuento? Claro, fue bastante interesante porque las bases del concurso permitían que uno pueda presentar más de un cuento, y presenté algunos, y justamente salieron ganadores en el primer y tercer lugar, ¿no? El cuento En el aire, que trata básicamente sobre mi experiencia que he tenido en las academias preuniversitarias como docente, ¿no? Sabemos de que las academias universitarias a veces son multitudinarias, ¿no? Y a veces los estudiantes me contaban historias fantásticas. Entonces he tratado de combinar mi propia experiencia como docente en academias preuniversitarias, combinado más las historias que me contaban los chicos y también más los casos que he ido atendiendo como psicólogo. Y eso permitió crear esa historia. Y el otro cuento, La noche de las cucarachas, realmente surge cuando una vez me encontré leyendo un libro que se llamaba Causa Justa, era de algún premio Nobel, creo, no recuerdo bien, estaba leyendo ese libro, me quedé dormido, un libro bastante denso, me quedé dormido y me desperté de madrugada con ganas de escribir. Y fue bastante raro, ¿no? Porque casi todo lo que escribí de golpe, de manera frenética, tuve ganas de seguir escribiendo, ¿no? Y de igual manera, como que uno va combinando las experiencias propias con los casos que uno atiende como psicólogo, y creo que ese tipo de vivencias con los pacientes que uno va teniendo, como que pueden servir de inspiración, ¿no? Para crear muchas obras literarias. Y como psicólogo, me imagino tú tienes pues acceso privilegiado a una serie de desórdenes de personalidad, desórdenes psicológicos que algunas personas enfrentan. Y claro, para no develar un poco la identidad, lo que haces es generar esa ficción que te permite, ¿no? Construir, recrear personajes, escenas y además ponerle pues parte de figuras literarias que envuelven finalmente al lector a títulos tan atrayentes, ¿no? Como La noche de las cucarachas. Realmente, cuando yo lo estaba leyendo, me pareció muy interesante. Desde el título ya invita a leer. ¿Cómo así le pones el nombre? Claro, esa historia surge de una combinación justamente de historias de varios pacientes que me han ido contando cosas, también combinado con bastante de fantasía, ¿no? Entonces eso permite darle forma, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante universitario, una niña, fui a hacer prácticas a un albergue y una niña me pidió que la adopte, ¿no? Por favor, adóptame, ¿no? Yo tendría como 20 años, la niña tendría como 6 años, y esa historia me conmovió mucho, ¿no? Y justamente ese cuento, La noche de las cucarachas, se desarrolla en un albergue, ¿no? Pero el protagonista es un varón, ya no es una mujer, ¿no? Entonces ahí como que ya va cambiando la trama, ¿no? Luego por ahí recuerdo que una vez atendí un caso de un niño que le gustaba comer arena, ¿no? La famosa pica que le dicen, ¿no? Comer tierrita, y luego empezó a comer también cualquier cosa que encontraba, empezó a comer insectos, hormiguitas. Entonces eso también me permitió llevarlo, ¿no? Al tema de la noche de las cucarachas, ¿no? Justamente cucaracha porque creo que es uno de los insectos más repulsivos que uno puede encontrar, ¿no? Entonces ahí fui añadiéndole, combinar lo que la niña decía hormigas por cucarachas. Y también las vivencias que pasan por los niños en un albergue, y combinado también con parte de lo que uno ve, ¿no? Yo en Arequipa vivía cerca al mercado y justamente miraba esas casas coloniales un tanto derruidas, ¿no? Entonces por ahí también ese cuento se desarrolla en un escenario así, ¿no? De una ciudad, concretamente Arequipa, pero en una serie de casas que son un tanto derruidas, ¿no? Casas coloniales que tuvieron quizás otra época mucho mejor, ¿no? Y dime, ¿en algún momento
¿alguien no te ha generado algún cuestionamiento de pronto de utilizar estas historias reales, verdaderas, para llevarlas a la ficción? No habría nada de malo porque no pones los nombres, generas además a otros personajes, pero ¿alguien en algún momento no te ha hecho esta observación? Más bien una observación, pero de agrado, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez uno de mis cuentos le di a una colega chilena para que lo lea, darle una revisada, ¿no? Y me llamó horrorizada, ¿no? Me dijo, Alex, ¿qué ha pasado? ¿Tú has pasado por todo esto? Le digo, no, no, no es mi historia, ¿no? Simplemente es ficción, ¿no? Lo que me cuentan mis pacientes, lo trato de combinar con fantasía. Y creo que el éxito de un escritor está en que justamente el lector piense que eso a uno le ha pasado, ¿no? Si el lector llega a pensar que son las vivencias del autor, entonces creo que ahí ya habría algo de éxito, ¿no? Pero realmente no es que tome solamente la historia o lo que me relata un paciente y lo plasme en un libro, no es así, ¿no? No quiero que mis pacientes lo tomen a mal y piensen que todo lo que me cuentan lo escribo, no. Sino es una combinación de cosas realmente, ¿no? De fantasía, la vida de un paciente con otro, con otro, con otro, y todo va enlazando y va teniendo mucha armonía. Y dentro de la experiencia con otros colegas, ¿tú conoces a algún otro psicólogo que tenga más o menos esta misma inclinación literaria como la tuya, o es un caso bastante sui generis? Dentro de la historiografía peruana tenemos algunos psicólogos que han escrito muchísima información bibliográfica, pero de corte académico. Pero no recuerdo mucho a escritores, psicólogos vinculados al tema de la poesía o los cuentos. ¿Tú conoces a alguien? Sí conozco algunos compañeros, algunos colegas que escriben, pero van por una línea un poco más, más sobria, ¿no? A mí me gusta escribir más cosas de terror, más cosas fantásticas, quizás hasta cierto punto un tanto lúgubres, y sí he conocido algunos colegas, por ejemplo, que escriben cosas mucho más motivacionales, quizás, ¿no? Más de la psicología humanista, ¿no? Historias que van lindando con el desarrollo y el potencial humano, ¿no? En cambio, yo me voy más al tema de las pesadillas, los miedos, los temores que puede tener el ser humano. ¿Y esto por alguna inclinación en temas de la recreación, de pronto de la imaginación? ¿Cómo finalmente te inclinas por este género, ¿no? De cuentos? Bueno, desde niño me ha gustado leer obras de ese tipo, ¿no? Los clásicos, pues, de Lovecraft, ¿no? Edgar Allan Poe, creo que es un clásico que todos hemos leído, ¿no? Por ahí recuerdo que tenía algunos cómics que también eran de historias de ese tipo, de historias de terror, ¿no? Entonces creo que eso va motivando más, porque parece que es un tema del cual las personas no quieren hablar, pero todos lo tenemos guardado, ¿no? Como decía Freud, pues el tema del inconsciente es algo que en el cual nosotros reprimimos pues todos los deseos indeseables o todo lo insociable, ¿no? Creo que es una lucha constante que hace el ser humano consigo mismo para no desequilibrarse, ¿no? Y es por eso que resulta más fácil guardar todos nuestros demonios dentro, taparlos y que nadie más los vea y que permanezcan ocultos. Pero en los casos que yo voy atendiendo veo que muchas veces esas cosas fluyen, afloran, ¿no? Cuando uno hace las diversas historias clínicas, pues van saliendo muchas vivencias perturbadoras de la infancia, ¿no? Hay algunas personas con las cuales uno logra tener una casuística, pues son personas totalmente alucinantes, ¿no? Como se dice, la realidad supera pues la ficción, ¿no? Y en este caso de La noche de las cucarachas, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Te demoró mucho? ¿Fue mucho más rápido, frenético? Sí, aunque no lo crean, ese cuento fue bastante frenético. Me desperté de madrugada y empecé a escribir, creo que desde las 5 de la mañana hasta las 8, fue casi de un tirón, ¿no? Empecé a escribir, 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 ¿no? Y luego ya casi por los días posteriores lo dejé ahí como una semana y luego recién volví a retomar y volví a ir puliendo, ¿no? Quizás algunas cosas para darle más forma, ¿no? Eh, a veces, no sé si a todos los escritores le pasará, pero hay momentos en los cuales uno tiene ganas de escribir, ¿no? Escribe, a veces fluye ideas y uno escribe, 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 ¿no? Eh, recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba viajando en el bus de Tacna a Arequipa y en medio del viaje me dio ganas de escribir. Estaba desesperado por querer encontrar una hoja, ¿no?
no sé, encontré creo una hoja por ahí botada y como sé, empecé a escribir, ¿no? Empecé a escribir, me acuerdo, una poesía bastante larga. Creo que hay mucho de inspiración y creo que obviamente hay que darle un trabajo posterior, ir puliendo las ideas para que guarde quizás la coherencia gramatical necesaria, ¿no? Ujú. Entonces, lo tuyo es un golpe de inspiración, de imaginación, no es una cosa que te programes, quizás como otros escritores que son mucho más orgánicos, es decir, bueno, de lunes a viernes escribo, no sé, de 6 a 10. Lo tuyo es así, un golpe de inspiración, recreándolas en estas historias que tú ya conoces y salen los cuentos. Claro, es como un estallido abrupto, ¿no? Quizás de tantas historias que uno escucha en los pacientes, no sé, parece que yo mismo a nivel inconsciente voy armando pues las historias, voy mezclando y me viene ese ímpetu de querer escribir, ¿no? He intentado ser metódico para concursos, ¿no? Cuando hay concursos he tratado de ser metódico y no me ha ido tan bien, es lo irónico, pero cuando he hecho cosas así abruptas, ahí sí me ha ido mejor en los concursos en los cuales he podido, bueno, participar, ¿no? Y creo que eso da a entender, creo que por ahí va más que todo mi estilo, para poder pues, tener un mejor resultado que quizás sea valorado pues, por las personas que lo lean, ¿no? Perfecto, yo creo que sí, y definitivamente con ese título que le has puesto a este cuento de terror, La noche de las cucarachas en el aire, va a ser seguramente uno de los cuentos más leídos en esta publicación que viene por Quilca. Alex Alfredo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y por compartir esta experiencia de desarrollo de la escritura que es fundamental y sobre todo porque haces una propuesta bastante, digamos, novedosa en respecto a los cuentos en terror y seguramente vamos a tener noticias tuyas más adelante. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a todos ustedes y bueno, creo que parte del desarrollo de la profesión es escribir y escribir y escribir, ¿no? Creo que esa es una forma en la cual uno puede plasmar, ¿no? Las vivencias propias, la vivencia de los pacientes, mezclar con fantasía. Y bueno, invitar a todos los lectores a que lean mi cuento y bueno, que lo disfruten finalmente y bueno, que lo sigan difundiendo y lo compartan entre todas sus amistades. Y a todos nuestros seguidores, sigan atentos porque vamos a venir con nuevas entregas. Nos vemos.